Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad jurídicamente organizada? Bien. Bueno, hoy día vamos a intentar hablar respecto eh, de la modificación del acto administrativo. ¿Sí? Eh, Bien, bueno, básicamente, en primer término, vale aclarar que en este curso que estoy dando, en la clase número 21, es decir, en la clase anterior, hemos visto lo relativo a la convalidación o saneamiento del acto administrativo. ¿Sí? El mismo o la misma que procede frente a actos administrativos con nulidades relativas. ¿Sí? Digamos, son formas jurídicas que tiene la administración para sanear, ¿sí? Un acto administrativo, en este caso un acto administrativo con una nulidad relativa, ¿sí? Pero vale hacer la pertinente aclaración, ¿sí? Que cuando hablamos de saneamiento o convalidación del acto administrativo, esta debe ser incluida como una especie más del género modificación del acto administrativo, ¿sí? Así que en esta clase vamos a abordar la categoría jurídica modificación del acto administrativo, dentro de las cuales tenemos al saneamiento o convalidación, pero también existen otras especies diversas justamente al saneamiento o a la convalidación, y que también son especies de la modificación del acto administrativo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la aclaración, ¿sí? De la rectificación, de la reforma. Tenemos el caso de la sustitución, el caso de la conversión del acto administrativo, ¿sí? Así que bueno, en esta clase vamos a hablar puntualmente de cada una de estas especies que integran la modificación del acto administrativo, ¿sí? Así que sin más preámbulos, comencemos. Bien, bueno, en primer punto tenemos a la rectificación o corrección material del acto administrativo, ¿sí? Estamos frente, o esta se da, ¿sí? Cuando existe un acto administrativo que es válido en cuanto a sus formas y en cuanto a, digamos, tanto al procedimiento como a la competencia, digamos, en cuanto a todos sus elementos esenciales, ¿sí? Pero que contiene errores materiales, ¿sí? Que son errores de escritura, errores de transcripción, errores de expresión, errores numéricos. Digamos que en este caso el acto administrativo debió expresar algo, pero inadvertidamente terminó expresando otra cosa, ¿sí? Y para ello la administración, ¿sí? Opta por emitir, ¿sí? Un acto administrativo nuevo, rectificatorio, ¿sí? Que viene justamente a rectificar ese error, ¿sí? Ese simple error material de copia, de publicidad, de transcripción, de modo tal que su función es la de restablecer en forma efectiva la intención real y las formalidades inicialmente respetadas. Vale también agregar que, ¿sí? Que en el caso de la rectificación, la misma siempre supone que el contenido del acto rectificatorio es sustancialmente igual que el acto rectificado, ¿sí? Es decir, no hay acá una modificación sustancial del acto administrativo originario, ¿sí? Sino que simplemente se trata de corregir, ¿sí? El contenido del acto mismo, subsanando ese error material deslizado en su emisión, instrumentación o publicidad, ¿sí? Así que bueno, este acto administrativo rectificatorio tiene efectos que son retroactivos, ¿sí? Y se considerará al acto corregido o rectificado como si desde su nacimiento hubiera sido dictado correctamente, ¿sí? Bien, como segunda especie dentro de este género tenemos el caso de la aclaración del acto administrativo, ¿sí? Esta se da cuando el acto, en lugar de contener simples errores materiales,
producidos en la emisión o en la transcripción del acto administrativo, presenta dudas en cuanto a la interpretación que corresponde otorgarle el órgano que lo dictó. En ese caso puede producir un segundo acto, de la misma manera que en el caso anterior, ahora de carácter aclaratorio, ¿sí? En este sentido, solo el órgano que dictó el acto administrativo originario puede formalmente aclararlo, y que si esa aclaración produce en tal caso efectos, en principio serán efectos retroactivos, ¿sí? Al menos que bajo de sus interpretaciones posibles sea más favorable al interesado, en cuyo caso tendrá efectos hacia el futuro, ¿sí? Bueno, como he dicho, solo el órgano que dictó el acto puede formalmente aclararlo, ¿sí? Y si esa aclaración la realiza un órgano superior o la justicia, no estamos frente, técnicamente hablando, de un caso de aclaración, sino que estaríamos frente a un caso de interpretación del acto administrativo, ¿sí? Otro punto no menor es que la aclaración solo opera en cuanto al funcionamiento del acto administrativo, ¿sí? No se incorpora al contenido del acto ninguna condición nueva, sino que simplemente se aclara, así como es que opera ese funcionamiento. Ahora bien, solo se pueden aclarar, ¿sí?, actos administrativos que tuviesen deficiencias en cuanto a la interpretación que corresponda otorgársele a ese acto, suponiendo la existencia de un vocabulario oscuro, ¿sí?, impreciso. Pero lo cierto es que en aquellos casos en donde estemos frente a un acto administrativo con un vocabulario completamente, ¿sí?, oscuro y completamente impreciso, en esa clase de acto estaríamos en rigor frente a un acto inexistente, ¿sí?, insusceptible de aclaración, en cuyo caso no se puede dictar, ¿sí?, un acto aclaratorio, sino que en rigor se dicta un acto nuevo, ¿sí?, que tendrá efectos únicamente hacia el futuro, ¿sí? Bueno, tanto lo relativo a la rectificación de errores materiales como a la aclaratoria o aclaración del acto administrativo, los mismos se encuentran reguladas, ¿sí?, dichas instituciones en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, ¿sí?, decreto número 1759/72, en los artículos 101 y 102. Leo el artículo 101. Rectificación de errores materiales. En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión. Y el artículo 102 habla del recurso de aclaratoria, ¿sí? Dentro de los 5 días computados desde la notificación del acto definitivo, podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva, o para suplir cualquiera omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas. La aclaratoria deberá resolverse dentro del plazo de 5 días. Bueno, al respecto, Agustín Gordillo, ¿sí?, critica los términos del artículo 102, ¿sí?, de este decreto reglamentario, porque lo considera sumamente limitativo, ¿sí?, solo para el caso en donde existan contradicciones entre la parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva, o simplemente para suplir cualquier omisión sobre alguna o algunas de las peticiones o cuestiones planteadas, ¿sí? En ese sentido, Agustín Gordillo dice que es un recurso que, en términos legales, en términos de interpretación estricta, ¿sí?, resulta sumamente limitativo, ¿sí? Lo cierto es que también puede pedirse, incluso fundamentalmente, puede pedirse la aclaración respecto de cualquier punto oscuro
impreciso o poco claro. ¿Sí? Bien, bueno, la siguiente especie que existe, ¿sí?, dentro del género modificación del acto administrativo es la reforma del acto administrativo. ¿Sí? A ver, ¿cómo podemos, digamos que así como es que la administración en algunos supuestos puede extinguir, ¿sí?, un acto por razones de conveniencia, de oportunidad, de mérito, incluso de ilegitimidad, ¿sí?, también puede, aunque con algunas limitaciones, modificarlo por tales motivos. ¿Sí? La modificación, según sea el caso, puede importar tanto una extinción parcial o la creación de un acto nuevo en la parte modificada, o ambas cosas. ¿Sí? Igualmente, vale hacer la pertinente aclaración que cuando hablamos de reforma estamos haciendo alusión que es aquella capacidad que tiene la administración para, como he dicho, tanto modificar, ¿sí?, primero extinguiendo parcialmente un acto administrativo o creando un acto nuevo en esa parte modificada, o ambas cosas, pero digamos, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. ¿Sí? Fundamentalmente en las razones en donde exista oportunidad, mérito y conveniencia, sino en aquellos casos en donde hubiera ilegitimidad. ¿Sí? En aquellos casos, cuando hubiera ilegitimidad, el instituto que se aplicaría es el de la reforma o conversión del acto administrativo. Perdón. En aquellos casos en donde la causa fuera por motivos de ilegitimidad, ¿sí?, en ese caso la institución se denominaría conversión del acto administrativo. ¿Sí? En cambio, cuando la modificación del acto administrativo estuviera fundada en razones de oportunidad, mérito y conveniencia, la misma será denominada reforma del acto administrativo. ¿Sí? La diferencia básicamente reside, ¿sí?, en que en el caso de reforma del acto administrativo procede la necesidad, ¿sí?, por parte de la administración de indemnizar previamente. ¿Sí? Asimismo, dicha reforma del acto administrativo produce efectos solo para el futuro. ¿Sí? E implica, como he dicho, tanto como la ampliación del acto administrativo originario, como la extinción parcial, ¿sí?, de un acto administrativo originario, y o la creación de una parte nueva, ¿sí?, que se va a integrar al acto administrativo originario. ¿Sí? En este caso, cuando hablamos de reforma del acto administrativo, digamos, sobrevive, ¿sí?, como rasgo característico sobrevive el acto administrativo originario. ¿Sí? No ocurre eso en el caso de la conversión, ni en el caso de la sustitución del acto administrativo. Igualmente, sobre este último punto, ¿sí?, es decir, fundamentalmente en el caso de la conversión, la doctrina discrepa, ¿sí?, no coincide siempre, digamos, en el sentido de que se extingue, ¿sí?, el acto originario y se crea uno nuevo, ¿sí?, sino que también hay posturas que señalan que una vez extinguida, ¿sí?, que en realidad se extingue la parte que resulta inválida por motivos de legitimidad del acto administrativo originario, y se le incorpora un acto administrativo nuevo, ¿sí?, que se agrega, que se suma, ¿sí?, al acto administrativo originario, en cuyo contexto ambos actos adquieren validez. De eso se trata fundamentalmente la conversión. ¿Sí? En cambio, hay otra segunda postura, ¿sí?, que dice que en rigor se extingue el acto administrativo originario y se dicta uno nuevo. ¿Sí? Pero en este caso, respetando, ¿sí?, las condiciones de legitimidad o las condiciones que hacen a la legitimidad del acto administrativo.
¿sí? Recordemos que la conversión se diferencia de la reforma del acto administrativo, en el sentido de que la reforma opera por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, ¿sí? Mientras que la conversión del acto administrativo opera por razones de ilegitimidad del acto administrativo, ¿sí? El fundamento de la conversión del acto administrativo reside en el principio de la conservación del acto, ¿sí? Cuando obviamente sea posible eliminarle realmente ese vicio que lo afectaba, que en suma es un vicio de gravedad, ¿sí? Es un vicio que hace al acto nulo, de nulidad absoluta, ¿sí? Por el otro lado, cuando el vicio hubiera sido un vicio de nulidad relativa, ¿sí? Estaríamos en ese caso hablando de saneamiento, ¿sí? O convalidación del acto administrativo. Sobre ese punto he hablado en la clase anterior, ¿sí? a la cual me remito. Bien, bueno, por último tenemos el caso de la sustitución del acto administrativo, en cuyo caso se da cuando hubo una voluntad originaria por parte de la administración de intervenir, ¿sí? En determinada situación, ¿sí? Pero por cualquier motivo, ¿sí? Por el motivo que fuera, declara, ¿sí? Improcedente o excesivo los términos de un acto administrativo originario y dicta en su lugar, pero fundamentándose, en las razones que dieron lugar al acto administrativo originario, dicta, ¿sí? Un acto nuevo, ¿sí? En este caso estamos frente a la sustitución del acto administrativo. Y en este caso existe una extinción del acto administrativo originario y en su lugar, ¿sí? Un dictado de un nuevo acto administrativo, como he dicho, fundamentado o que encuentra su razón de ser en los mismos motivos que dieron origen al acto administrativo originario que fue luego declarado extinto, ¿sí? Bien, bueno, sobre modificación no hay mucho más para agregar, ¿sí? Les recuerdo que lo más importante tiene que ver con la convalidación o saneamiento del acto administrativo, del tema que he hablado en la clase número 21 de este curso, ¿sí? Hasta acá por hoy. En la clase que sigue vamos a hablar y nos vamos a meter más de lleno en lo que tiene que ver con la extinción del acto administrativo, ¿sí? Y sus efectos. Espero que les haya servido. Obviamente esto es una introducción, sino no puedo abordar todos los ángulos de cada tema, pero bueno, intento ser lo más abarcativo posible. No se queden con esto, les recomiendo para este punto leer a Agustín Gordillo. Lamentablemente Juan Carlos Casagne no aborda, creo que le dedica una hoja nomás a la modificación del acto administrativo. Otro autor que les recomiendo para este tema es a Ricardo Balbín, ¿sí? Bueno, hasta acá por hoy, como he dicho, nos vemos la próxima, ¿sí? Gracias por escuchar.